La leyenda del espíritu del río, la Yara, Brasil. Había una vez en Brasil, un río mágico donde vivía un espíritu llamado Yara. Ella era muy hermosa, tenía los cabellos negros y largos y una piel bronceada. La gente que vivía en las cercanías del río, contaban historias increíbles sobre ella y lo mucho que les ayudaba. Según la leyenda, Yara era muy protectora de los niños. Si alguno se acercaba al río y estaba a punto de ahogarse, ella lo agarraba y lo salvaba. Los habitantes de la zona y los pescadores respetaban mucho a Yara y la consideraban una diosa que protegía las aguas del río, los peces y los animales que vivían en él. Cuentan que un joven llamado Felipe solía pescar en el río todas las tardes con su padre. Pero, un día, se separó de su padre para aventurarse un poco más lejos. De repente, perdió el equilibrio y cayó al río, era incapaz de nadar y comenzó a hundirse. En medio del pánico, sintió unos brazos fuertes que lo sostenían y lo llevaron a la orilla. Allí, vio a una mujer hermosa que lo miraba con ternura y una sonrisa en la boca. El joven supo en ese momento que se trataba de Yara, la protectora del río. Desde entonces, Felipe contaba esa historia en cada oportunidad que tenía, para que la gente conociera la verdadera bondad de Yara. Existen algunas versiones que dicen que Yara solía seducir a los hombres más guapos de la zona, llevándolos a lo profundo del río para nunca más volver. Pero, quien realmente conoce la historia sabe que ese relato es falso, que Yara era una diosa protectora que velaba por los habitantes del río y sus alrededores. Los días pasaban y las historias sobre Yara se multiplicaban. Su fama llegó a oídos de una joven llamada Ana. Ella vivía en una aldea cercana y era muy curiosa, no podía resistirse a la idea de conocer a Yara en persona. Una tarde, Ana decidió aventurarse y caminó por la orilla del río hasta encontrar un lugar tranquilo para bañarse. Pero, sin darse cuenta, tropezó y cayó al agua. Ana era una buena nadadora, pero la fuerza del río era poderosa y pronto empezó a sentir que perdía las fuerzas. Fue en ese momento cuando Yara apareció, salvándola de la corriente y llevándola a la orilla. Ana estaba asombrada, no podía creer que había conocido a Yara en persona. Ella comenzó a hablar con la diosa, agradeciéndole por su protección y preguntándole sobre su vida en el río. Yara le enseñó todo lo que sabía sobre el río, desde cómo pescar hasta cómo hacer crecer las plantas más raras que crecían a lo largo de la orilla. Ana se convirtió en su discípula, aprendiendo todo lo que podía de Yara, algo de lo que toda la comunidad se benefició gracias a los conocimientos adquiridos por Ana. Desde aquel día, se corrió la voz de que hablar con Yara era una suerte, una bendición que podían llegar a tener algunos. Las personas que necesitaban ayuda se acercaban al río en busca de ella y, por supuesto, no eran decepcionados. La leyenda de Yara se extendió por todo el territorio brasileño, convirtiéndose en una heroína para la gente que habitaba en los alrededores del río. Todos respetaban y veneraban a la diosa que los protegía de todo mal que pudiera llegar. La historia de Yara es una de las más bellas y entrañables de la cultura del país, un cuento que ha pasado de generación en generación, cambiando un poco en cada ocasión, pero manteniendo vivos a sus personajes y enseñanzas. Todo aquel que se acerca al río, sabe que tiene la protección de Yara, dejando atrás los miedos y las preocupaciones. Para los brasileños, Yara es una leyenda viviente que representa la naturaleza, la belleza, la protección y el amor hacia los demás. Yara siempre estará en el corazón de los niños y adultos, quienes conservan su historia y sus enseñanzas.